Bienvenidos a Cerca de Vos, el podcast del Círculo Católico. En este espacio vas a poder encontrar información de calidad sobre salud y bienestar, con una mirada sensible y humana. Junto a la reconocida periodista Claudia García, exploraremos temáticas de interés general en entrevistas junto a distintos profesionales. Te invitamos a escucharnos. Capítulo 3. La tiroides. Un placer estar de vuelta con ustedes en estas charlas con especialistas del Círculo Católico, en estos podcasts que de verdad están teniendo mucha repercusión. Hoy, para hablar de un tema muy relevante, estamos en el mes de la tiroides porque el 25 de mayo pasado se celebró el Día Mundial de la Tiroides y eventualmente es una glándula. Poco sabemos, ¿no? Porque sabemos dónde está ubicada ahí en el cuello, tiene forma de mariposa y no mucho más. Y que cuando tenés un problema de tiroides tenés que tomarte 4 y que capaz a veces la asociamos más con las mujeres que con los hombres. Entonces, para conocer más sobre la sintomatología, las causas de esto, que es una enfermedad que puede traer consecuencias muy graves si no las tratamos a tiempo, estamos en una conversación con la doctora Patricia Furtenbach, que es endocrinóloga, que es jefa del servicio de endocrinología del Círculo Católico y además docente de la UDELAR. Un placer, gracias por estar. Muchas gracias a ti, Claudia. Bueno, es un poco eso, ¿no? Sabemos poco de una enfermedad que nos puede traer muchas complicaciones en la salud sin saber por qué muchas veces, ¿no? Porque la sintomatología es amplísima. ¿Por dónde empezamos? Me parece que estaría bueno primero preguntarnos qué es la tiroides y qué funciones del cuerpo regula, ¿no? Exacto. Bueno, la tiroides es una glándula endocrina, por eso la estudiamos nosotros los endocrinólogos. Endocrina quiere decir que vierte su contenido, o sea, las sustancias que libera a la sangre, a ejercer funciones en múltiples tejidos, ¿está? Ejerce muchas funciones en todo el organismo. La tiroides, bueno, como tú dijiste, tiene forma de mariposa, está en el cuello, es pequeña. Y todos tenemos tiroides. A veces la gente sin querer dice, bueno, yo tengo tiroides. Todos tenemos tiroides. La tiroides es la glándula. La tiroides puede enfermarse. Bueno, primero, ¿qué regula la tiroides? Dijimos que regula muchas funciones. Regula el metabolismo, regula la temperatura, la frecuencia cardíaca, el estado de ánimo, el apetito, el sueño. Influye en múltiples funciones. O sea que regula las hormonas. En realidad libera hormonas que regula múltiples funciones, órganos en el organismo. Es una glándula que libera hormonas. Exacto. ¿Qué hormonas libera? T3 y T4. Fundamentalmente T4. Y la T3 es la hormona activa que la mayoría se transforma desde la T4. ¿Está? Bueno, para cosa grande, T3 y T4, que esas hormonas tienen funciones en múltiples órganos, que dijimos que regulan muchas cosas. Cuando enferma, puede ser la función de la tiroides, ya sea liberando más hormonas o menos hormonas. O la estructura, que es, por ejemplo, que se agrande la tiroides, forme nódulos, ¿tá? Que eso también hay mucho para hablar. Pero bueno, para no marear o desorganizar, vamos primero a hablar de la función. Tenemos hipotiroidismo, el bien conocido hipotiroidismo, o hipertiroidismo. Si quieren les explico un poco de cada uno. Claro, sí, la diferencia, porque uno puede tender a pensar que se trata de algo parecido y no tiene nada que ver. No, ahí va. Es alteraciones de la función, ¿tá? Hipo quiere decir menos, funciona de menos, que es mucho más frecuente que el otro, que el hiper. Por eso tú bien nombraste hoy que la gente que se enferma de la tiroides, la mayoría toma T4. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es mucho más frecuente eso, el hipotiroidismo. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué pasa esto? Se da así, que las hormonas genéticamente, alguien puede tener tendencia a esto que funcione de menos. Hay múltiples causas, pero la causa más común es tiroiditis de Hashimoto, que sí. Todo el mundo conoce el nombre, que es una inflamación de la tiroides, que se da mucho por causa genética, muchas veces hay antecedentes familiares, y hay también, como casi todas las enfermedades en medicina, son un poco genéticas y un poco ambientales. O sea, algo del ambiente hace que la persona empiece con el hipotiroidismo. ¿Qué es eso del ambiente? Bueno, muchas veces no sabemos bien qué fue lo que generó. Se dice estrés, el estrés está muy vinculado a la tiroides. Obviamente ahora en este siglo casi todas las personas están estresadas por el trabajo, por un montón de cosas de hoy en día. Entonces es muy común, ¿tá? Sin embargo, se manifiesta a determinada edad, ¿no? Porque con la edad aumenta la frecuencia. Y en mujeres, como tú dijiste hoy también, es mucho más frecuente en mujeres y con la edad.
A mayor edad, mujeres posmenopáusicas también aumenta más la frecuencia. Pero los hombres también pueden tener hipotiroidismo. Como cosa grande, acordarse que es más frecuente en la mujer, pero que los hombres también pueden enfermar. Y cuando funciona de menos, ¿qué síntomas va a tener, por ejemplo? ¿Tá? Ahí va. La persona puede tener aumento de peso. O sea, lo que hay que atender para sospechar de que puede estar mal la tiroides es aumento de peso, cansancio, uñas quebradizas, piel seca, estreñimiento, alteraciones de memoria, fatiga. No, el hipotiroidismo es más bien bradicardia, es al revés. Disminuye la frecuencia cardíaca si es muy severo, ¿no? A la larga. Y si no se tratan, exacto, ¿qué consecuencias puede tener? El hipotiroidismo, si no se trata, puede tener grandes consecuencias. Por ejemplo, problemas insuficiencia cardíaca, alteraciones del colesterol puede llegar a dar. Bueno, más que nada eso, es lo más severo del hipotiroidismo. Pero antes la persona generalmente tiene que estar atenta. Pero bueno, los síntomas, como son inespecíficos, muchas veces podemos pensar que tenemos enfermedad de tiroides y por ahí no es. No quiere decir que siempre, porque si uno dice cansancio, piel seca... Pueden ser otras cosas. Pueden ser otras cosas, exactamente. Hay que estudiarse. Exacto. Hay que estar atentos porque si se juntan muchos de estos elementos, puede ser problema de tiroides, y con la T4, que es la hormona que falta, se le da la T4 a la persona, mejoran esos síntomas y tienen mejor calidad de vida y tienen menos riesgo de tener estas complicaciones más graves que dijimos, problemas cardíacos, alteraciones del colesterol. ¿Y el camino para el tratamiento es únicamente el consumo de la T4 sí. o pueden existir otras alternativas? Porque muchas veces se habla de que cambiando la dieta, la alimentación, sí. uno puede regular. Exacto. Bueno, eso en realidad antes, está bueno que sacaste el tema ese, Claudia, antes había hipotiroidismo por falta de yodo, pero hace varios años que se yodó la sal en Uruguay, o sea que no existe más el tema de la dieta, o sea, el hipotiroidismo por falta de yodo, ¿está? Entonces eso no sería como una prevención el tema de la dieta. Cualquier persona en realidad tiene yodo suficiente porque la sal es yodada. En realidad eso. Y si de repente, la alternativa es tomar el T4. ¿Es de por vida que hay que hacerlo? Ahí va. Bueno, también hay muchos grados de hipotiroidismo. Hay hipotiroidismos más leves que por ahí no requieren tratamiento con T4, también depende de la etapa de la vida, esos hipotiroidismos leves. Lo que sí requieren tratamiento con T4 son los hipotiroidismos más manifiestos. Depende del valor también de la hormona, de la TSH. Esto se estudia con una hormona que se llama TSH, que es un estudio de sangre, que depende del nivel de esa TSH para ver si el tratamiento es con T4 o no. Por ejemplo, también depende de la etapa de la vida, como te decía, en el embarazo es súper importante, cualquier grado de hipotiroidismo en general se trata porque tiene más riesgo de esa embarazada de tener problemas en el embarazo como abortos espontáneos, como alguna otra complicación del embarazo. ¿Y cuál puede ser la complicación de una intermitencia en la dosis de T4? Porque yo he escuchado a algunas mujeres, sobre todo, porque como te decía hoy, para mí es capaz que es por percepción femenina, pero siempre las mujeres sabemos más de esto que los hombres. Gente o mujeres que consumen y dejan de consumir y después la retoman y después la dejan. Bueno, por eso te decía, depende del grado de hipotiroidismo. Muchas veces, o sea, eso no es... Lo importante, lo ideal es que cuando hay dudas en cuanto al tratamiento, todo eso, lo vea el especialista, que es el endocrinólogo, que ahí nos vamos a dar cuenta. Si es un hipotiroidismo que requiere T4, lo ideal es que lo tome de por vida. ¿Por qué? Porque es eso que te decía, que puede dar problema de colesterol, riesgo cardíaco a la larga, es otro factor de riesgo cardiovascular, el hipotiroidismo no tratado. ¿Está? Más allá de todas esas alteraciones que dijimos, ¿no? De que alteran la calidad de vida. Pueden alterar el sueño, la psiquis, puede dar tendencia a la depresión, cambios en el estado de ánimo. Y la herencia genética juega un rol de incidencia en poder padecer, es decir, que tu mamá o que tu papá o que, en fin, que en tu rama familiar sí. Por eso haya existido problema de tiroides, se puede heredar genéticamente. Sí, exacto. Hay genes que se heredan, que es eso de ser propenso a enfermedad tiroidea. No todo el mundo, que como dijimos, el estrés puede generar enfermedad de tiroides, pero alguien que ya está predispuesto genéticamente, claro. Está. Y si hablamos de prevención, porque esta es una enfermedad que no tiene edad, que puede aparecer en cualquier momento, exacto. Pero también es cierto que si desde una temprana edad tomamos ciertos recaudos, disminuimos la incidencia de poder padecer algún problema. Yo creo que más que nada, ahí va, la gente que tiene antecedentes familiares, tienen que estar atentos, la gente que toma alguna medicación, hay medicación que puede dar alteraciones de tiroides, fundamentalmente el litio, que es una medicación que es para tratar enfermedades psiquiátricas, la miodarona, que es un comprimido que tiene mucho contenido de yodo,
y también por exceso de yodo también puede dar hipotiroidismo. Esa gente que toma esa medicación o que tiene antecedentes familiares o que tiene todo este conjunto de síntomas que dijimos, también no dije intolerancia al frío. Esta gente cuando tiene hipotiroidismo muy severo también tienen más frío que el resto de la gente, por ahí se abrían más y están más cansados, más, bueno, con todos esos síntomas que dijimos, ¿está? Si hay mucha sospecha, bueno, obviamente el médico general, la gente tiene que hacerse chequeos regulares con el médico de cabecera, el médico va a pedirle estudio de sangre y en ese estudio de sangre va a solicitar la hormona que se llama TSH, que es la hormona que regula la tiroides, que cuando hay cualquier alteración en la tiroides, esa TSH se altera. Entonces ahí ya es un llamador para seguir haciendo, hay que confirmar, hay que hacer estudios más profundos y si existe enfermedad tiroidea, enviarlo al endocrinólogo. Patricia, ¿y qué otras herramientas tenemos? No, más allá de eso, ¿qué otras herramientas tenemos? Me imagino, obviamente, la vida sana, el deporte, hábitos Exacto. que uno puede empezar a integrar en su vida. Y bueno, más que nada, como dijimos, evitar el estrés excesivo, que es difícil, pero bueno, hay que lograr mantener una vida equilibrada, saludable y disminuir el estrés, porque eso incide un montón. También, bueno, hablamos de hipotiroidismo, también está el hipertiroidismo. El hipertiroidismo puede tener consecuencias graves para el organismo. El hipertiroidismo es al contrario del hipo. Es menos frecuente, pero hay que estar atentos también. El hipertiroidismo, ahora hablando del estrés, está más ligado todavía al estrés. Generalmente el paciente que debuta con un hipertiroidismo tiene un suceso vital estresante, por ejemplo, fallecimiento de un familiar o de mudanza, algo que realmente le marcó. Es muy frecuente en el interrogatorio que uno pregunte cuándo empezó con los síntomas y generalmente hay algo que le marca al paciente y ahí empieza con los síntomas. Los síntomas son de exceso de hormonas tiroideas, T3 y T4. Y eso, el exceso es al revés del otro. Si en el hipotiroidismo pasaba más frío la persona, es intolerancia al calor. Empieza a sentir calor excesivo, a adelgazar. Pero no es un adelgazamiento saludable, como mucha gente quiere adelgazar. Es un adelgazamiento de pérdida de un montón de masa ósea y muscular. Exacto, músculo. Además de la grasa, hueso y músculo, ¿tá? Que es muy, muy complejo. Así que eso es un llamado de atención también. Exacto, el adelgazamiento extremo, temblores, puede sentir en el hipertiroidismo la persona temblores, sudoración, taquicardia, ahí sí. En el otro era bradicardia, en este taquicardia, o sea, palpitaciones. Que como vos decías hoy, también pueden obedecer a otras causas, pero siempre es bueno frente a estos cuadros sospechar y bueno, chequearse. Exacto, y en el hipertiroidismo es más llamativo los síntomas que en el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo puede pasar más desapercibido. Ese cansancio, ese aumento de peso, por ahí es por otras causas, pero acá pierden mucho peso, tiembla la persona, aumenta la sudoración, como te digo, es más llamativo y puede tener alteraciones en la vista también, el hipertiroidismo, ojos saltones, le cambia la fisonomía muchas veces y puede tener bocio, que es el aumento de la glándula tiroides, tanto en el hipo como en el hiper. O sea que el bocio ya es un indicador visible a nivel orgánico de que hay un problema en la tiroides. Exacto, igual muchas veces la persona no se da cuenta, pero tiene que mirarse el cuello y bueno, y yendo a los chequeos regulares con el médico de cabecera, el médico general, le va a ver el bocio, que es el aumento de la glándula, que es llamativo a nivel del cuello, porque la glándula en realidad cuando está normal pasa desapercibida, ¿tá? Pero cuando es un hipertiroidismo, por ejemplo, hay un aumento de esta glándula y deforma el cuello muchas veces. Y si no se trata, porque también hay muchas personas que se resisten a tomar una medicación. Bueno, en el hiper hay que tratar de bloquear esas hormonas. Entonces se da una medicación para disminuir la producción de hormonas tiroideas. Si no se trata, el hiper puede dar arritmias, que son alteraciones más complejas a nivel cardíaco, que puede llegar a formar hasta trombos, y he visto también pacientes con ACV por el hipertiroidismo. Claro, o sea que por esa arritmia, te podés morir. Exacto, sí. El hipertiroidismo puede ser muy grave. Frecuentemente. El hipo y el hiper. Yo creo que tiene más gravedad el hiper porque hace más daño más rápidamente que el hipotiroidismo. ¿Y eso hay una constatación científica de fallecimientos por, digamos, ausencia de tratamiento de la tiroides que desencadenan un paro respiratorio? Si la persona no se atiende, sí. O sea, no es lo más frecuente porque son... casi siempre va a haber un diagnóstico, pero también el diagnóstico tardío puede tener más que nada, sí existe riesgo de mortalidad, pero más que nada morbilidad, que son consecuencias de otras patologías que genere el hipertiroidismo, que es totalmente prevenible, porque por ejemplo una ACV que puede dejar a la persona sin mover un brazo, una pierna, obviamente estoy hablando del caso extremo, pero he visto, porque dio una arritmia y esa arritmia forma un trombo y ese trombo tapó una arteria y le dio un problema cerebral por la tiroides.
Claro. Todo a raíz de la tiroides que tiene tratamiento. Claro. Lo importante es eso, saber que estas enfermedades tienen tratamiento. Perfecto. Porque muchas veces, viste, no hay un tratamiento específico, pero acá en endocrinología en general, cuando es una hormona funcionando de más o de menos, o se le da hormona si funciona de menos, o se bloquea la hormona que funciona de más. Y dirías que, bueno, la glándula tiroides funciona mal, vos decías hoy, por estrés, por temas de medio ambiente o por circunstancias genéticas, pero también puede funcionar mal por el funcionamiento inadecuado de otra glándula. Bueno, sí, por ejemplo, de la hipófisis, que es una glándula que está dentro del cerebro, de la cabeza. La hipófisis le llaman glándula maestra porque libera hormonas, por ejemplo, la TSH, esa es liberada de la hipófisis. Si la hipófisis no libera esa TSH, no va a estimular a la tiroides, pero eso es menos frecuente todavía. Es más frecuente que la tiroides se enferme y altere y la hipófisis se dé cuenta que de la otra forma. Uh-huh. Pero sí, claro, todo está relacionado. La tiroides también tiene una función en el tema de la fertilidad, todo eso. Entonces, también puede haber, si hay un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, puede estar alterada la fertilidad de la mujer. ¿Tanto y en hombres? Y bueno, en hombres no está tan relacionado, pero bueno, todo puede tener una asociación. Siempre, o sea, como te digo, la tiroides regula muchos órganos y tiene que estar funcionando bien para que esté todo el organismo en armonía. Después también puede haber nódulos en la tiroides, hasta cáncer de tiroides. Es menos frecuente el cáncer de tiroides, pero también los endocrinólogos prevenimos y controlamos el cáncer de tiroides. Los nódulos tiroideos sí son muy frecuentes en la tiroides, pero la mayoría son benignos. Más del 80% son benignos. ¿Y esos nódulos se extirpan? Cuando se extirpan, si son muy grandes, que den molestias para tragar, que puede ser, o falta de aire, por más que sean benignos, obviamente, porque están alterando la calidad de vida y bueno, también el día a día de la persona, o cuando son malignos, obviamente, uh-huh. Que ahí se estudian, se hace una ecografía de tiroides, se ven las características de los nódulos. Si tiene características sospechosas, se hace una punción. Se pincha el nódulo y se estudian las células. ¿También hay posibilidad de hacerse una ecografía? Exacto, para ver el estado de la tiroides? La ecografía sirve para varias cosas. Sirve para ver, por ejemplo, cuando hay un hipotiroidismo, se altera también la ecografía. No se ve la glándula normal que se ve siempre, porque hay una infiltración, como te dije, la tiroiditis de Hashimoto, que es una inflamación de la tiroides. Eso te lo muestra una ecografía. Se puede ver en la ecografía también. O sea, no es para el diagnóstico, es con la hormona TSH, pero la ecografía apoya a trastorno porque se ve distinta. ¿Y el círculo tiene esta tecnología? Sí. Se hace. En realidad cada vez se va a hacer más común la ecografía como evaluación, como parte del examen físico, porque es muy importante para el endocrinólogo ver esta alteración, ya que, visualizarla más allá del indicador en sangre. Al paciente mucho más de forma más íntegra, más completo, porque lo haces el interrogatorio, el examen físico y la ecografía para visualizar estos cambios. Y bueno, en el hipertiroidismo también tiene una imagen típica, que es siempre el aumento de la glándula tiroides, está muy vascularizada porque como está funcionando de más, esas hormonas se están produciendo mucho, entonces aumenta mucho los vasitos dentro de la tiroides, la vascularización, que eso se ve en la ecografía, y también se descartan nódulos, como te digo, que son esas formaciones de células que la mayoría son benignas, pero que siempre hay que controlar con ecografía para ver las características ecográficas que hagan sospechar o no malignidad. Vos me decías hoy más temprano en esta charla que con el aumento del estrés ha aumentado la incidencia de la enfermedad. ¿Se está medido tasa de incidencia en la población uruguaya? Sí, ¿Hay datos? Mira, ¿hay en cifras? realidad a nivel mundial, bueno, es muy frecuente en general, de entre todo esto que dijimos, función, nódulos, se cree, está descrito que alrededor de un 20% de la población mundial tiene patología tiroidea. Y en las zonas que hay déficit de yodo, que Uruguay dijimos que no, porque se yodó la sal hace años, es mucho más frecuente. ¿Por qué el yodo? Bueno, expliqué, me parece, las hormonas tiroideas tienen yodo, necesitan yodo para formarse bien las hormonas. Entonces, cuando hay falta de yodo, esa tiroides aumenta de tamaño y genera más nódulos, se enferma más, y ahí se puede haber hipotiroidismo por falta de yodo. O sea, como no se forman bien las hormonas, también es más riesgo de hipotiroidismo. En los lugares que hay falta de yodo, hasta un 50% de las personas tienen patología tiroidea. 20% a nivel mundial y a nivel... En los lugares con falta de yodo como 50%, o sea, súper frecuente, re frecuente. ¿Y en Uruguay específicamente hay algún, diagnóstico de cómo estamos? No te sé decir exacto la cantidad de personas, pero va a tender más ese 20% seguramente, porque como no hay deficiencia de yodo,
¿tá? Se cree que más o menos un 20%. Y es más frecuente el hipotiroidismo que el hiper. El hipotiroidismo se calcula que alrededor de un 10-11% de la población tiene hipotiroidismo y el hiper menos, como un 1%. Es menos frecuente, pero bueno, existe también. Los nódulos tiroideos sí son muy frecuentes, ¿tá? Tampoco está indicado hacer ecografía tiroidea a toda la población, ¿tá? ¿Por qué? Porque en realidad es algo para atender, pero no de preocuparse en sí si alguien... Después, los nódulos tiroideos aumentan con la edad, la formación de nódulos, ¿tá? Es más raro en la infancia, en la adolescencia, y aumenta más con la edad después de las personas, las pacientes posmenopáusicas de alrededor de los 50, 60 años. Las mujeres tienen mucho prevalencia de nódulos tiroideos. La gran mayoría benignos, ¿tá? Más del 80% son benignos. Pero bueno, los hombres también pueden tener nódulos tiroideos. No se sabe bien exacto por qué, pero cuando hay un nódulo en el hombre, tiene más riesgo de ser maligno. Hay muchos hombres con nódulos tiroideos, tampoco hay que alarmarse, pero sí estudiarse, ver las características ecográficas. Si un hombre hombre o mujer se palpa un nódulo, se ve un nódulo, ¿tá? Pero en el hombre en general la proporción de malignidad es mayor. ¿Qué tan internalizado tiene la población el chequearse? ¿Qué percepción tenés vos como endocrinóloga? Porque de repente hay exámenes de rutina que son de perogrullo, ¿no? Que uno se hace para ver cómo, bueno, están los diferentes valores, ¿no? Colesterol, glicemia. Yo creo que si el paciente consulta, en general los colegas le piden, es un examen bastante común de solicitar. No sé si está dentro siempre de la rutina, pero es bastante común que pidan, que se pida una TSH. También eso está bueno decir que no hay por qué gastar en TSH, T4 y T3, todas las hormonas. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de ahorrar tampoco con algo que no es importante en realidad. Solo con TSH ya es suficiente. No hay por qué gastar más, en T4, T3. La TSH es la primera hormona que se altera cuando hay enfermedad de la tiroides. Esa TSH, ¿de dónde se libera? De la hipófisis, que te decía hoy. ¿Por qué? Porque la hipófisis estimula la tiroides, ¿tá? También estimula otras glándulas, libera otras hormonas, la hipófisis. Pero cuando hay alteración de la tiroides, la primera hormona que se altera es la TSH. Pequeñas alteraciones en la tiroides dan grandes cambios en TSH. Entonces, solo con TSH, si tenemos una TSH normal, ya sabemos que no hay problema de función de la tiroides. Otra cosa es nódulos, todo eso, que puede haber nódulos sin alteración de la función. Pero ya con TSH alcanza. Y eso es bastante común de pedir. Lo que pasa es que hay pacientes, hay de todo. Hay pacientes que no consultan, ¿tá? No les gusta ir al médico y tenemos gente, más que nada hombres también, que si bien es menos frecuente cuando el hombre consulta, vemos muchos hipertiroidismos descompensados en los hombres, grandes bocios, muchos hombres no les gusta ir al médico, mujeres también, pero creo que se ven, yo creo que es mi percepción mía, ¿no? Pero se ve como más frecuente en los hombres que demoren en consultar. Claro. Pero, ahora, sí. Patricia, cuando vos hablas de la alteración de la tiroides, ¿se va manifestando progresivamente el desarrollo de esa alteración o de repente estás bien y te puede pasar que al mes desarrolles una cierta sintomatología como de golpe, ¿no? Sí. Porque viste que hay ciertas patologías que son más progresivas o a veces imperceptibles y otras que de golpe estabas bárbaro y te empezás a sentir de una manera totalmente diferente. ¿Pasa eso con la enfermedad de tiroides? Sí, en general si uno va para atrás, pasa que hace meses que la persona se viene sintiendo mal. Pero por ahí se da cuenta y consulta y ahí dice, ay, sí, y uno le empieza a interrogar y pasa mucho que pasa desapercibido, ¿tá? Pero el hipertiroidismo, ese que te dije que es pérdida de peso, temblores, sudoración, creo que se diagnostica más rápidamente que el hipo. Claro, pero yo te preguntaba si la atrofia, no sé si está bien utilizado el término, la atrofia de la tiroides es de golpe. En general es más progresivo. Depende de la causa. Hay varias causas. Hablamos en general de la más frecuente, que es la tiroiditis de Hashimoto, que esa es más progresiva. Puede ser una causa, por ejemplo, que la persona se hizo radioterapia de cabeza o cuello, por ejemplo, un cáncer de laringe, que está muy pegadito la tiroides a la laringe. Y ahí se destruye la tiroides y por ahí es más rápida la sintomatología. Depende de la causa o se opera de la tiroides, obviamente va a tener hipotiroidismo porque le sacan la tiroides por un cáncer de tiroides. Obviamente tienen que tomar T4 porque a la semana las hormonas duran una semana en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Después de una cirugía tienen una vida media que le llamamos nosotros una duración en el organismo de una semana más o menos. Después de la semana de eso, la persona, ahí es mucho más brusco, porque la persona no va a tener hormonas tiroideas, se va a sentir recansada, con todos esos síntomas. Pero el tiroiditis de Hashimoto es más lento en general, la progresión.
Está, perfecto. Patricia, bueno, más allá del mes de la tiroides, son los 365 días del año que uno tiene que preocuparse por sentirse bien y estar bien de salud, y más si uno tiene la gracia de poder tener el amparo de una mutualista, en este caso como es el Círculo Católico, ¿no? Con todo lo que significa el valor de la palabra mutualismo. ¿Qué le dirías a esas personas que al escucharnos se pueden sentir identificadas o pueden despertar un poco la preocupación de decir, bueno, yo capaz que algún síntoma de los que comentaron tengo? ¿Qué sería lo primero que le aconsejarías? Bueno, concurrir a su médico tratante o medicina general para hacerse un chequeo, un estudio de sangre. Y ahí, como les digo, con un examen solo que es la TSH, es muy fácil de salir de la duda, ¿tá? Chequeos regulares, tratar de, como prevención, lo que vamos a hacer es disminuir el estrés excesivo, que a veces es difícil, pero bueno, hay que luchar para tener una vida más saludable en todo sentido, ¿no? ¿Y los alimentos? Es decir, y los alimentos con alimentación variada, no es necesario estar pendiente de consumir yodo, porque como ya dijimos, se yodó la sal, o sea que eso también es medio mito, tanto eso de buscar alimentos con yodo, y eso no se aconsejaría porque también puede ser contraproducente, pues nos podemos pasar. Digo algo como en sentido común, ¿no? Porque tampoco está estudiado con cuánto yodo me voy a pasar para el otro lado, porque también el exceso de yodo también es contraproducente, ¿tá? Tanto la falta de yodo como el exceso de yodo. Uh-huh. No estar preocupados por eso, porque como te digo, desde que fue muy buena acción el yodar la sal, porque antes sí podía haber por falta de yodo el hipotiroidismo, que ahora no es un problema. Patricia, muchas gracias por haber estado en este espacio que la verdad nos encanta, porque es una oportunidad justamente para acercar, digamos, la expertise de cada una de las especialidades al público en general, ¿no? Y sensibilizar sobre la importancia de hacerse los chequeos en tiempo y forma, y sobre todo hablando de esta glándula que es tan importante y que, como vos nos contabas, regula tantas funciones del cuerpo. Así que te agradecemos especialmente. No, por favor. Muchas gracias tiempo. A ti, muchas gracias al Círculo Católico, a todos por este espacio. Fue la doctora Patricia Furtenbach, endocrinóloga, jefa del servicio de endocrinología del Círculo Católico y docente de la UDELAR. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por escuchar Cerca de Vos, el podcast del Círculo Católico. Esperamos que lo hayas disfrutado y te esperamos en el próximo episodio para seguir conversando sobre salud y bienestar. Círculo Católico, estamos con vos.